Hay casas que guardan recuerdos, otras esconden secretos y algunas parecen negarse a dejar ir aquello que nunca debió permanecer entre los vivos. Existen lugares donde el silencio de la noche se rompe con sonidos imposibles de explicar. La historia que están a punto de escuchar fue enviada por un seguidor. Lo que comenzó como la ilusión de mudarse a una nueva casa terminó convirtiéndose en una experiencia siniestra. Esta noche los invito a apagar las luces, ponerse cómodos y escuchar con atención, porque quizá cuando termine este relato, cada ruido que escuchen dentro de su propia casa dejará de parecerles una simple coincidencia. Bienvenidos a Siniestro Anochecer. Mi nombre es Jonathan y esta historia que les voy a contar ocurrió cuando nos mudamos a una nueva casa. Yo tenía alrededor de 19 años. Mis padres ya tenían años buscando una casa propia hasta que se les dio la oportunidad y compraron una casa en la zona poniente del Estado de México. Nos instalamos y todo en aquella casa parecía normal. Me cambié de escuela y empecé a vivir una nueva etapa en mi vida. La casa se encontraba ubicada en una privada. Nos instalamos y todo parecía normal. Durante el día, los niños jugaban en las calles. Las personas mayores salían a sentarse en sus banquetas. La unidad transmitía mucha tranquilidad, pero esta tranquilidad solo se manifestaba de día, porque desde las primeras noches comenzamos a escuchar ruidos que no pertenecían a este mundo, como si de noche hicieran acto de presencia las entidades que vivían en la misma casa con nosotros. En repetidas ocasiones, alrededor de las 12:30 de la madrugada, escuchábamos pasos en la azotea, como si al menos 2 personas estuvieran caminando. Después de un rato, los pasos cesaban y se empezaban a escuchar como si arrastraran una piedra por toda la azotea. Mi padre y yo, al escuchar estos ruidos, subíamos rápidamente, pensando que alguien se había saltado a la casa, pero nuestra sorpresa fue que nunca encontramos a nadie ni nada que ocasionara estos sonidos. Estos ruidos los escuchábamos seguido. De hecho, llegó el punto en donde nos acostumbramos a escucharlos. Bromeábamos que se trataba de algunos espíritus chocarreros, pero esto que decíamos en forma de broma no estaba tan lejos de la realidad. Así pasaron varios meses y no le dimos mayor importancia. Poco tiempo después, llegaron nuevos vecinos a habitar la casa que se encontraba al lado de la de nosotros. Fue entonces cuando los ruidos se manifestaron. Empezamos a escuchar ruidos que provenían de la casa de al lado. Estos sonidos se empezaban a escuchar alrededor de la medianoche, algo totalmente extraño. Al principio eran ruidos aislados, un golpe seco, el rechinar de una silla, el arrastre de algunos muebles, el abrir y el cerrar de algunas puertas. Estos sonidos los escuchábamos de 2 a 3 veces a la semana. No le dimos importancia alguna. Después comenzaron los golpes contra la pared. 1, 2, 3, siempre con el mismo ritmo, como si alguien estuviera golpeando a propósito. Mis padres pensaban que los vecinos estaban remodelando su casa durante la noche. Era imposible imaginar otra explicación. Todo comenzó poco a poco. Conforme pasaban las noches, los ruidos fueron empeorando.
Los ruidos parecían multiplicarse. Todo comenzaba con pasos arriba de la azotea, la piedra siendo arrastrada por todos lados. Se empezaron a escuchar voces de personas platicando, pero no se alcanzaban a distinguir lo que decían. Después de algunos minutos, se escuchaba cómo los muebles eran arrastrados por el piso. Se escuchaba el ruido de las puertas, el cómo se abrían y cerraban violentamente. En ocasiones, parecía que varias personas caminaban de un lado a otro. Todos estos ruidos provenían de la casa de al lado. En nuestra casa, nadie podía dormir cuando se manifestaban estos ruidos. Mi madre permanecía despierta, siempre abrazando una cobija, mientras mi padre caminaba de un lado a otro, enojado por el semejante escándalo de los vecinos. En repetidas noches pasó exactamente lo mismo. Se escuchaba cómo los muebles eran arrastrados por el piso. Se escuchaba cómo se abrían y cerraban las puertas violentamente. Y se escuchaba el caminar de personas. Aquella noche, mi padre no aguantó más y fue a tocarle a los vecinos, pero al salir de la casa, la calle se encontraba completamente vacía. Ni un solo automóvil en movimiento, solo el sonido de los perros ladrando, aullando, como si ellos supieran lo que estaba ocurriendo en nuestra vivienda. Acompañé a mi padre, pero al llegar a la casa de los vecinos, todas las luces se encontraban completamente apagadas, y estando parados en aquella puerta, no se percibía sonido alguno. Mi padre me comentó: vámonos, me parece que ya pararon de remodelar. Mi padre exclamó: gracias a Dios, ya vamos a poder dormir. Ya no les tocó la puerta, debido a que no oyó ningún tipo de actividad, pero al regresar a casa, nuestra sorpresa fue que se seguían escuchando aquellos ruidos. A la mañana siguiente, acompañé a mis padres a hablar directamente a los vecinos. Disculpen, les dijo con evidente molestia a mi papá. No podrían mover sus muebles durante el día. En las noches que deciden trabajar, hacen un escándalo terrible. No dejan dormir a mi familia. De su rostro se desfiguró su sonrisa. Los vecinos se volteaban a ver el uno al otro, como si hubieran escuchado algo imposible. Se quedaron inmóviles por un momento. Fue evidente el nerviosismo de aquellas personas. Finalmente, el señor respondió con voz de asombro: ¿nuestros muebles? Mi padre asintió. El hombre tragó saliva antes de contestar. Nosotros les íbamos a decir exactamente lo mismo. Un silencio incómodo cayó entre ambas familias. La esposa del vecino continuó hablando. Algunas noches escuchamos que del lado de su casa arrastran mesas, sillas, golpean las paredes. Pensamos que ustedes hacían remodelaciones de madrugada o limpieza. En ese instante sentí cómo mi piel se erizaba por completo. A mis padres se les notó el desconcierto. Pero nosotros no hacemos ningún ruido, respondieron mis padres. Nosotros tampoco, afirmaron los vecinos. Nadie dijo una sola palabra durante varios segundos. No existía una explicación lógica. Así que decidieron comprobarlo de manera presencial. Esa misma noche los vecinos entraron primero a nuestra casa. Apagamos las luces, cerramos las ventanas. Nadie habló. Cuando el reloj marcó las 12:45 de la madrugada, entonces ocurrió. Comenzaron los pasos arriba de la azotea. Se escuchaban las voces platicando.
De repente, el sonido de un pesado mueble arrastrándose recorrió toda la casa. Después otro y otro más. Se escuchaba el rechinar de las puertas. Las paredes retumbaban como si alguien golpeara con un martillo desde el otro lado. Los vecinos se quedaron en shock. Sus caras palidecieron. Nuestro vecino señaló con el dedo hacia las escaleras de mi casa y con una voz de miedo total dijo: Miren, alguien nos está observando. Pero en la casa no había nadie más que nosotros. Volteamos al mismo tiempo y en el descanso de las escaleras se encontraba parada una persona. Mi padre y el vecino subieron corriendo las escaleras, abrieron todas las habitaciones y nada, no encontraron a nadie. Las ventanas se encontraban cerradas. Sin embargo, los ruidos del otro lado de la pared continuaban, como si varias personas estuvieran caminando en toda la casa. El ruido cesó de golpe. Un silencio absoluto cubrió la vivienda, tan profundo que podía escucharse la respiración acelerada de todos los que nos encontrábamos. Al día siguiente, llegó nuestro turno. Fuimos a casa de los vecinos. Nos sentamos en la sala con todas las luces apagadas. Esperamos. Cuando el reloj marcó las 12:45 de la madrugada, entonces volvió a comenzar. Esta vez los sonidos provenían claramente de nuestra casa. Se escuchaban los mismos golpes, las mismas sillas, los mismos muebles siendo arrastrados por toda la casa. Corrimos hacia nuestra casa. Mi padre abrió la puerta de golpe. Las luces permanecían apagadas. No había nadie. Los perros ladraban y aullaban como si ellos supieran lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entramos lentamente. Todo seguía exactamente igual. Las sillas estaban en su sitio. La mesa no se había movido ni un centímetro. Los cuadros permanecían derechos. No existía señal alguna de que algo hubiera sido arrastrado. Con el paso de los días, el ambiente dentro de la casa comenzó a cambiar. El aire era más frío. Un olor a humedad invadía los pasillos y empezaron a suceder cosas extrañas. Las puertas de las recámaras y de la alacena se empezaron a abrir solas. Nos empezaron a tirar los trastes, los cubiertos, algo totalmente aterrador. En ocasiones, mientras todos estábamos reunidos en la sala, se escuchaban pasos en el primer nivel de la casa. Los pasos ya no eran en la azotea, sino dentro de nuestra misma casa, como si alguien recorriera cada habitación. Revisábamos, pero nunca encontramos nada. Fue entonces cuando mis padres decidieron buscar ayuda. Unos conocidos le otorgaron los datos de un sacerdote especializado en estos casos, que nos ayudaría a que los espíritus o entidades que se encontraban en casa pudieran encontrar su camino. Mis padres pudieron tener un acercamiento con él, le comentaron lo que sucedía en nuestra casa y sin poner ninguna objeción decidió ayudarnos. Ese día el sacerdote llegó a las 9 de la noche. Él se preparó para lo que iba a realizar. Mientras recorría las habitaciones, el ambiente parecía cada vez más pesado, como si aquello que se alojaba en casa supiera a lo que había venido. Al entrar a una de las recámaras, la puerta de esta empezó a abrirse y a cerrarse de manera violenta. El sacerdote se detuvo en seco. Su expresión cambió. Sacó un rosario de la túnica que llevaba puesta.
Miró fijamente una esquina completamente vacía. Permaneció en silencio durante varios segundos. Después levantó su crucifijo y con la Biblia en mano comenzó a orar con una voz mucho más firme. En ese instante, las paredes comenzaron a vibrar. Una experiencia totalmente sacada de una película de terror. La temperatura empezó a bajar drásticamente. Todas las puertas de la casa se abrían y cerraban violentamente. Los trastes de la cocina empezaron a salir disparados. Las sillas se movían solas, como si lo que estuviera viviendo en la casa no se quisiera ir. Fue entonces cuando un estruendo ensordecedor se escuchó en toda la casa, como si hubiese sido un relámpago dentro de ella. Después, todo terminó. El silencio volvió. El sacerdote nos pidió que saliéramos de la casa. Él se quedó un rato más. Cuando salió les dijo a mis padres que no se preocuparan más, que todo regresaría a la normalidad. Desde aquella noche, nosotros no volvimos a escuchar esos ruidos, o al menos, eso fue lo que todos creímos. Desconozco qué fue lo que hizo el sacerdote, pero por todo lo sucedido, mis padres decidieron vender la casa. Los nuevos propietarios permanecieron allí apenas unos meses. Una tarde fueron vistos cargando apresuradamente sus pertenencias mientras abandonaban el lugar. Un vecino les preguntó por qué se iban tan deprisa. El hombre completamente pálido respondió con la voz de espanto: por las noches vemos al espíritu de una persona caminar por toda la casa y seguido escuchamos que alguien arrastra muebles del otro lado de la casa. Y lo peor es que en las últimas noches esta presencia o entidad nos susurra que esta es su casa. Hasta aquí mi experiencia con lo desconocido, y que en esta ocasión comparto con ustedes a través de este canal. Historias como la de Jonathan nos recuerdan que existen experiencias para las que la razón no siempre tiene una respuesta. Lo verdaderamente aterrador es que incluso después de que la familia abandonó la casa, los nuevos propietarios vivieron exactamente los mismos sucesos, como si aquellas presencias que habitaban en ese lugar nunca se hubieran marchado y continuaran ahuyentando a quienes se atreven a vivir en el lugar en donde ellos habitan. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue un fenómeno paranormal o existe una explicación que aún desconocemos? Los invito a dejar su opinión en los comentarios, y si alguna vez has vivido una experiencia similar, no dudes en compartirla, porque quizás su historia sea la próxima que contemos en este canal. Recuerden que a veces los lugares no están embrujados por lo que ocurrió en ellos, sino por aquello que jamás encontró la manera de irse. ¿Has sentido alguna vez que se eriza tu piel o la presencia de algo inexplicable? Son ellos. Hasta la próxima.